¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Ficacci del despacho Ficacci Asociados. El día de hoy les quiero platicar sobre un tema que resulta de especial interés para los contribuyentes y es que cada vez es más común que la autoridad nos haga llegar las famosas cartas de invitación. Estas cartas de invitación se deben a los cruces automáticos de información que la autoridad está haciendo con base en los CFDIs que nosotros como contribuyentes emitimos y con base en la información que nosotros cargamos en DIP, en declaraciones y pagos, cuando presentamos nuestros impuestos para el pago correspondiente. Estos cruces de información tienen su origen en las diferencias detectadas por la autoridad y aun cuando la autoridad sabe que las bases para la determinación de los impuestos son diferentes a la información que está en los FDIs, de todas formas la autoridad sigue emitiendo estas cartas de invitación que han resultado ser un método muy efectivo de recaudación para la autoridad, ya que se ha vuelto una fiscalización mucho más efectiva que las visitas domiciliarias. Y es que cuando a los contribuyentes le llegan estas cartas de invitación, proceda a revisar la información, proceda a determinar que lo que manifestó en DIP fue correcto con base en la información que obra en el expediente del contribuyente, en sus controles internos, en sus facturas, contra lo que la autoridad está notificando. De esta forma se está obligando a los contribuyentes a tener un control tanto administrativo, fiscal y contable muy complejo, que implica cargas extras de trabajo para los contribuyentes, pero teniendo las herramientas de poder contestar a la autoridad si lo que se está haciendo fue correcto o no fue correcto. En ese sentido, quisiéramos platicar de aquellas razones justificadas o razones injustificadas de las discrepancias detectadas por la autoridad en las cartas de invitación. Y es que existen conceptos que aumentan los ingresos que van a ser razones justificadas. Algunas de ellas son las siguientes: cuando se entregue el bien o se preste el servicio sin que la factura haya sido previamente emitida. En el caso de la enajenación de activos, en este caso se va a acumular la ganancia fiscal. Cuando se perciban ingresos del extranjero. En aquellos casos cuando se facture el ingreso y no haya sido cobrado, en el caso de sociedades y asociaciones civiles. Como recordarán, estas últimas acumulan conforme al cobro. En el caso de los intereses, como puede ser la ganancia cambiaria, ya que esta última es considerada interés conforme al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De igual forma, los ingresos derivados de deudas no cubiertas. Los anteriores que hemos señalado corresponden a aquellas razones justificadas que van a incrementar los ingresos que hayan sido declarados en DIP o en las facturas. De igual forma, habrá casos en donde se tiene que disminuir aquellos ingresos que fueron manifestados en CFDIs, pero que no se van a acumular, como aquellos ingresos que ya fueron acumulados previamente en periodos anteriores. En el caso de aquellos ingresos del extranjero que ya fueron sujetos a retención, también en el caso de ingresos facturados a cuenta de terceros, aquellos ingresos facturados en los cuales se determinó la ganancia por enajenación de activos, en el caso de los ingresos facturados no cobrados en el periodo tratándose de sociedades y asociaciones civiles, o bien los ingresos pendientes de cancelación con aceptación por parte del receptor. En este caso, para la autoridad se va a tratar de un CFDI que está vigente, sin embargo el contribuyente no lo va a acumular ya que es una operación que se va a cancelar, pero que simplemente el contribuyente que tiene que aceptarlo no la ha hecho. De esta forma es una factura vigente y va a generar una diferencia por parte de la autoridad. Existen también otros dos motivos que resulta de importancia comentar de cuándo va a haber discrepancia fiscal y que es una discrepancia fiscal justificada. Se da por el caso de la acumulación de los estímulos fiscales o bien en el caso de los depósitos por reembolsos que no hayan sido reinvertidos. Cuando se pierde un activo, la asegurada nos reembolsa el dinero. Para que no se considere un ingreso acumulable, ese dinero tiene que ser reinvertido en un activo similar. Cuando esto no ocurre, se va a considerar un ingreso acumulable. Las justificaciones anteriores son en materia de impuestos sobre la renta. En materia de impuesto al valor agregado, la autoridad no ha señalado como tal razones justificadas por las cuales existen estas discrepancias. Lo que hemos estado observando es que estas diferencias justificadas pueden ocurrir en los siguientes casos. Estas diferencias justificadas vienen en parte porque la autoridad está considerando únicamente para sus cruces de información los FDIs con método de pago PUE y no está tomando en cuenta las notas de egreso que se emitan o bien los recibos electrónicos de pago que el contribuyente emita. Esto está generando diferencias o las discrepancias fiscales que la autoridad determina, ya que el IVA se determina conforme al cobro. Otra diferencia en materia de IVA que se puede tener es cuando diferencias en el tipo de cambio, es decir, la factura se emite con un tipo de cambio, pero al momento del cobro se considera otro tipo de cambio. Y esa es también una diferencia justificada que el contribuyente puede señalar a la autoridad cuando vaya a pagar el impuesto, ya que lo va a hacer conforme al cobro y no así conforme a la factura. Estas diferencias que se tienen tanto en ISR como en IVA, que están detectando la autoridad y por lo tanto nos hace llegar las famosas cartas de invitación, son razones justificadas por las cuales consideramos vale la pena responderle a la autoridad y explicarle.
Sin embargo, hay otras razones que no son justificadas y es en este caso cuando se debe proceder a corregir de manera inmediata la situación del contribuyente para no tener inconvenientes con la autoridad. Uno de estos casos es la facturación desfasada. Es importante que todo lo que se cobra en el periodo se facture en el periodo para no estar generando estas discrepancias o estos brincos mes con mes. De esta forma se va a minimizar esas diferencias para que la autoridad no tenga más razones para venir a buscar al contribuyente señalando que existen diferencias en lo que manifestó en CFDIs versus lo declarado. Otra discrepancia injustificada son las cancelaciones no timbradas. Muchas veces los contribuyentes cancelan los CFDIs pero no los trimban. En estos casos para la autoridad es un CFDI que sigue vigente. Otro error muy común es la emisión de CFDIs que sustituyen a otros pero sin cancelar el CFDI sustituido, o bien también sin relacionarlo con el que está siendo cancelado. Otro error muy común es la emisión de facturas PUE cuando tuvieron que haber sido PPD. En este caso se van a generar diferencias en materia de IVA y que van a ser detectadas por la autoridad. Por lo tanto, aquí sugerimos, y es muy importante, que los contadores, que los contribuyentes cuiden muy bien esta parte y facturen de manera correcta, si es PPD o si va a ser PUE. Sin lugar a duda, estas causas justificadas o injustificadas ponen al contribuyente a trabajar horas extras, invertir tiempos en conciliar trabajos administrativos, fiscales y contables. Por lo tanto, aquí queremos extenderles una invitación para que en la medida de lo posible las únicas diferencias que existan en las cartas de invitación que haga la autoridad sean las razones justificadas y no las injustificadas. Busquemos cuidar los detalles, busquemos cuidar la facturación, buscamos que si nos pagan el día de hoy, pues sea PUE. Si no nos van a pagar y va a ser un anticipo, entonces emitamos conforme al procedimiento de las reglas que marca el SAT. Cuidemos toda esa parte de la facturación para que en la medida de lo posible nos ahorremos esa carga de trabajo por aquellas razones injustificadas que pueden haber sido evitadas desde origen si en un principio se hacen las cosas bien. Gracias.